Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, finalmente, aquí está la tercera parte sobre la prehistoria. Pero antes de entrar en materia me gustaría dar un aviso importante sobre esta serie de vídeos. Y es que esta tercera parte no será la última parte en la que hablo acerca de este tema, y es que luego de una serie de complicaciones, como que el video era demasiado largo, tuve que volver a dividir este video. Y es que a cierta página no le gusta que suba vídeos de más de 15 minutos. Y bueno, ya con esto explicado, en esta tercera parte me gustaría hablarles acerca de la gran diversificación de los mamíferos que hubo durante esta época. En el video anterior nos habíamos quedado en la extinción de los dinosaurios ocurrida hace unos 65 millones de años atrás. En esta extinción murió el 75% de vida en la Tierra, y a causa del impacto del meteorito, combinado con los desastres naturales que vinieron después, la superficie terrestre no quedó en condiciones para volver a albergar vida, al menos durante unos cuantos años. Pero los animales que sí se lograron salvar de la catástrofe, fueron los mamíferos, que gracias a que vivían ocultos en madrigueras debajo de la tierra pudieron salvarse. Y ya que ahora no estaban los dinosaurios, ellos pudieron desarrollarse de distintas maneras. Mientras algunos fueron pacíficos herbívoros, otros preferían atacar al resto de animales más pequeños, desarrollando garras y dientes más afilados. Otros que necesitaban huir de sus depredadores, desarrollaron patas que les permitían correr a grandes velocidades, o simplemente desarrollaron un pelaje que les permitía camuflarse en la hierba. Otros comenzaron a subir a los árboles, desarrollando extremidades más largas. Y otros que vivían en zonas frías, desarrollaron un largo y grueso pelaje, para soportar las temperaturas. Todo esto se sabe gracias al trabajo del naturalista Charles Darwin, quien en pleno siglo XIX en el año 1859 publicó su libro, El origen de las especies. Años antes de su publicación, Charles realizó un viaje alrededor del mundo. En aquel viaje notó que habían animales que, aunque compartían similitudes con otros, tenían características que los diferenciaban. Características adaptadas al medio y a las condiciones del lugar en el que vivían. Como por ejemplo aves que se alimentaban de frutos duros como las nueces necesitaban picos más duros y fuertes que aquellas que se alimentaban de insectos. Es decir que la evolución es un proceso largo en la que las especies desarrollan características las cuales les ayudarán a sobrevivir a su medio ambiente, y las características que esas especies desarrollarán, dependerá de las condiciones del medio y de las necesidades de cada especie. Por eso, aunque hayan animales muy similares entre sí, tienen características especiales para ayudarles a sobrevivir en un medio ambiente distinto. Ya he explicado cómo funciona la evolución, les diré que a lo largo de unos cuantos millones de años posteriores a la extinción de los dinosaurios, los mamíferos que hasta entonces eran animales pequeños y que estaban en un punto muy bajo de la cadena alimenticia, acabaron dominando la Tierra y se comenzaron a desarrollar de muchas formas. Aquí empieza la era cenozoica, la era posterior a los dinosaurios, la cual se divide en era cenozoica terciaria y cuaternaria. El primer período fue el Paleoceno, en el cual los pequeños mamíferos que se originaron al norte de Asia, se comenzaron a desplazarse hacia los distintos continentes. Aquí también vivieron criaturas algo distintas a los mamíferos, principalmente criaturas marinas y algunos reptiles terrestres que se lograron salvar de la gran extinción de los dinosaurios. Como los cocodrilos y las serpientes, de los cuales destaca la gran titanoboa, la cual fue una gran serpiente de unos 13 metros de largo que vivió en la antigua selva colombiana de hace unos 60 millones de años, y que con su tamaño sugieren que pudo haber cazado cocodrilos sin muchos problemas. Luego de esto vino el período Eoceno, el cual inició hace unos 56 millones de años. Se caracterizó por la aparición de algunos mamíferos, los cuales darían origen a los animales que tenemos en la actualidad. Estos eran de un tamaño relativamente pequeño y con aspecto similar a animales actuales, como roedores, caballos, rinocerontes y primates. Un animal de esta época fue el Andreusaurus, el cual ha sido el mamífero carnívoro terrestre más grande. Son un pariente lejano de la cabra y la oveja, pero con afilados colmillos y con piel de lobo. Tenía un hocico alargado con enormes colmillos de 25 centímetros, y unas muelas aplanadas de 7 centímetros con los cuales podía aplastar los huesos de sus presas. Medía alrededor de 2 metros de alto y unos 3,8 de largo, y pesaba unos 1200 kilogramos. Aquí las especies continuaron diversificándose, aquí surgieron los primeros mamíferos acuáticos y algunas aves como las águilas, pelícanos, codornices y buitres. Todas estas aves son descendientes directos de los dinosaurios.
Una de las especies de aves que hubieron durante esta época fueron los gastornis, los cuales fueron un enorme ave de unos 2 metros de altura, y con una cabeza tan grande como la de un caballo. Habitó en los amplios bosques de Europa. Se solía pensar que esta ave era una terrible cazadora, pero las últimas investigaciones sugieren que en realidad era vegetariana, y que usaban su terrible pico como un gigantesco cascanueces. Otras grandes aves de esta época fueron las aves del terror, las cuales vivieron en Sudamérica, y que contaban con unas afiladas garras y un gran pico en forma de gancho, con la cual podían eliminar a las presas. Estas aves podían alcanzar un tamaño de unos 3 metros de alto, y con sus fuertes patas podían correr unos 70 kilómetros por hora. Luego vino el período Oligoceno, el cual comenzó hace unos 35 millones de años. Este período se caracteriza por la extinción y aparición de muchas especies de mamíferos, muchas de las cuales aún hay en la actualidad. Aquí aparecen los primeros depredadores caninos y felinos, y también aparecen los primeros primates antropoideos. Una curiosa criatura de esta época fue el Brontotherium, un extraño rinoceronte que se caracterizaba por sus cuernos en forma de I, que en realidad más que cuernos, eran un par de apéndices óseas recubiertas por una gruesa capa de piel. Su finalidad no era defensiva, sino más bien era reproductiva, es decir que mientras más grande fuera, más posibilidades tenía el macho de aparearse. También era usado durante un combate de topetazos por el liderazgo de la manada. Contaba con un tamaño de unos 4,5 metros de largo y una altura de 2,5 metros, además de que pesaba unas 3,5 toneladas. Luego de eso vino el período Mioceno, el cual comenzó hace unos 23 millones de años. Se caracterizó por el surgimiento de las gramíneas, como el evento más importante que afecta a la vida vegetal. El desarrollo de este tipo de plantas contribuye al aumento y desarrollo de los animales herbívoros, como caballos, rinocerontes y mastodontes. Por otra parte, en Europa y Asia aumentó el número de Dryopithecus, un primate muy semejante a los gorilas. Y los carnívoros felinos y caninos proliferaron y se diversificaron y se extendieron por el mundo. Un gran felino de esta época fue el Smilodon, también conocido como tigre dientes de sable. Vivió hace unos 2,5 millones de años en América. Que pese a sus espectaculares colmillos, el Smilodon tenía una mordida débil, debido a la gran longitud de sus colmillos. Estos no eran capaces de partir huesos debido a que podían romperse con facilidad. Lo más seguro es que el Smilodon usara sus grandes colmillos para clavárselos a sus presas en el cuello y cortar su flujo respiratorio hasta matarlas. Pero finalmente, debido a los grandes problemas para comer que les causaban sus enormes colmillos, y que además no era tan rápido como los felinos actuales, el Smilodon acababa gastando más energía de la que ganaba. Y el Smilodon acabó muriendo de hambre, y se extinguió hace unos 10.000 años atrás. Durante esta época también aparecieron unos tipos de osos perezosos gigantes como el Megaterio y el Megalonyx, que a diferencia de los de ahora, estos no se la pasaban colgados de los árboles, y estos llegaban a medir más de 3 metros de alto. También hubieron otro tipo de mamíferos, como los Glyptodon, que vivió hace unos 12.000 años en Sudamérica. El Macrauchenia, que también vivió en Sudamérica. El Elasmoterio, el cual fue un enorme rinoceronte lanudo que poseía un gran cuerno de casi 1,80 m de largo y que habitó en Asia y parte de Europa hace unos 9.000 años aproximadamente. Y el alce irlandés, el cual fue un enorme ciervo que contaba con una cornamenta que llegaba a medir unos 3,5 metros de punta a punta. Más allá del nombre, este gigantesco ciervo habitó en casi toda Europa y parte de Asia. Y por otro lado, en los océanos también surgieron grandes animales como el Leviatán, el cual fue un enorme cetáceo familiar de los cachalotes, que habitó en el Océano Pacífico hace unos 5 millones de años. Sus restos fueron descubiertos en el año 2008 en la zona del Pisco, Perú. Se cree que podía alcanzar una longitud de hasta unos 17,5 metros, y poseía unos 40 dientes, los cuales usaba para morder a sus presas o a otros machos durante los rituales de apareamiento. Y por otro lado tenemos a la criatura más terrorífica que ha habitado los mares. Me refiero al famoso Megalodón, que habitó en los océanos de la Tierra entre unos 28 y 1 millón de años. Y como todo tiburón poseía un esqueleto cartilaginoso, lo que significa que casi no hay restos óseos de este animal, y lo único de hueso que se puede encontrar perteneciente al Megalodón es su mandíbula, lo cual dificulta un poco conocer su tamaño. Aún así se estima que alcanzaba de unos 15 a 18 metros de largo, y como se muestra en las imágenes de su mandíbula como de sus dientes, podía devorar entera a una persona sin problemas. Pero al final el Megalodón no logró sobrevivir a la gran glaciación que cubrió a la Tierra durante esta época.
Por cierto, la extinción del megalodón coincidió con el aumento en el número y tamaño de las ballenas, lo que lleva a pensar que estas eran el alimento principal del megalodón. Y el mamut, el cual fue un enorme animal lanudo pariente de los elefantes, que llegaba a medir unos 5 metros de alto. Son seguramente el animal de esta época más conocido, debido a sus impresionantes hallazgos de sus osamentas y algún que otro ejemplar congelado en el hielo. Habitó en Europa, al norte de Asia y en Norteamérica. Y sorprendentemente se extinguió alrededor de unos 2000 años antes de Cristo. Solían vivir en grandes grupos, como los elefantes, y en cuanto a su diferencia de género, los machos tenían sus colmillos que por cierto, tenían una longitud de unos 3 metros, con una forma más curva y las hembras tenían sus colmillos más lisos y con la punta retorcida. Al final el mamut acabaría extinguiéndose gracias al cambio climático y a la caza por parte del hombre, que por cierto ahora que lo menciono, no les he hablado acerca de la aparición de los primeros homínidos y la aparición del hombre. Pero como ya les mencioné al principio de este video, eso será en el próximo video. Bueno, antes de despedirme, me gustaría mandar un saludo a Chuy999 que me pidió un saludo en el anterior video. Bueno, sin nada más que agregar, me despido hasta el próximo video.